Vamos a pasar esto con este es F10. Entonces persona, si hacemos una inspección tenemos todos los datos inicializados. Apellido, DNI, el domicilio, el nombre y tenemos los métodos. Acá vemos los métodos que obtienen estos atributos privados. Bien, ahora vamos a ver que esto tiene apellido y si yo paso esto, bueno, a ver, vamos con este, este era. Esto debería tener Gutiérrez porque lo asignó y el calcular quill tiene el 20 y el DNI que yo seguramente le pasé acá, -8. Entonces, de esta manera yo estaría instanciando una clase y utilizando sus métodos. Ok, puedo, como bien dije hace rato, per.nombre, por ejemplo, puedo modificarlo, sobreescribir lo que tenía por ejemplo, Martín Palermo. Vamos a poner un stop aquí, vamos a darle play. Entonces el nombre es ahora Martín Palermo y todo lo otro sigue siendo lo mismo. Entonces de esta manera yo puedo sobreescribir y con esto puedo obtener y tengo el resultado en una variable. Muy bien, ahora vamos a una cosita más para aclarar. Un alumno en alguna oportunidad me planteó y me decía que, por ejemplo, él no comprendía la diferencia entre esto, una variable declarada, y los atributos de una clase. Es distinto. Esto, por ejemplo, alguien podría preguntar, ¿esto es un atributo de la clase program? Y yo le digo que no. Esto es una variable declarada dentro del método main. Y solamente vive dentro del main. La clase program vive todo esto, incluso fuera de el método main. Aquí estas variables no existen. Si yo me crease un método aquí, public método test, y no le pongo ningún parámetro, vamos a ponerle void para que no devuelva nada, es un procedimiento. Si yo acá quisiera acceder a ap-aux, no puedo porque no tiene vigencia dentro, porque no es un atributo de la clase, por lo tanto, esta variable, incluso persona, este objeto persona declarado, instanciado dentro de este método, vive aquí. Todo lo que se declare dentro de un método vive y muere dentro de ese método. A diferencia de una clase, los atributos viven dentro de la clase. Todos los métodos pueden ver estos atributos. Este método puede ver todos estos atributos y todos estos métodos igual forma pueden ver esos atributos. Ok, entonces es muy distinto una variable declarada dentro de un método que un atributo de una clase. Muy bien.
Ahora vamos a crear otra clase y vamos a ver un ejemplo de herencia. Vamos a crear la clase empleado y vamos a poner public para que sea visible desde otras clases. Y vamos a hacer que empleado herede de la clase persona. Con esta simple sintaxis, con este operador 2 puntos, se declara una herencia. Es decir, empleado va a heredar de persona. Todos los atributos y métodos de persona pasan a formar parte de empleado. Entonces yo ahora puedo hacer mi constructor public. Acá tengo que hacer de empleado. Y tengo que pasarle los parámetros, los mismos de persona. Bueno, en realidad, primero, antes de hacer el constructor, vamos a hacer los atributos de empleado. Es decir, ya sabemos que empleado tiene todos los atributos de persona, porque los hereda. ¿Sí? Tiene todos estos 4 y empleado va a tener alguno más, como por ejemplo, de tipo esto, tipo fecha. Y vamos a ponerle guión bajo fecha ingreso, por ejemplo. También va a tener otro campo que va a ser una categoría, por ejemplo, que va a ser de tipo... Bueno, la categoría la podemos definir como una clase aparte. Entonces vamos a hacer eso para ver que una clase puede tener como atributo otra clase. Categoría. Y puede ser que tenga otro campo más. Por ejemplo, el email. Vamos a poner un string email. _email. Ahí está. Ahora lo que nos queda es definir esta clase categoría. Vamos a definir una nueva clase. Aquí vamos a poner categoría y vamos a guardar, y categoría vamos a ponerla como pública y vamos a crear simplemente 2 atributos tipo integer _id y tipo string descripción, y esto es con guión bajo. Vamos a hacer el constructor public categoría, ya tiene que aparecer solo. Vamos a pasarle un integer id y un string descripción. Fíjense que para no confundirme, en los parámetros del constructor paso sin el guión bajo y en minúscula. Entonces estos tienen que tener su getSet. Vamos a hacerle getSet. Aplicamos y esto pasó a ser mayúscula y esto lo mismo. Entonces ya tenemos los 2 atributos con getSet. Acomodamos un poco. Es indistinto si lo acomodan o no, yo simplemente para tener ordenado el código pongo los atributos por un lado y los métodos por otro. Entonces, en este constructor, lo que vamos a hacer es el guión bajo id va a ser igual a id en minúscula.
que es esto que estoy pasando aquí. Y el guión bajo descripción va a ser igual a descripción. Entonces tengo el constructor. Ahora dentro de empleado, categoría ya existe y es categoría. Y fíjense ahora cuando haga esto, encapsulamiento, categoría también voy a encapsular. Y email lo mismo. Fíjense que los métodos getSet simplemente se ponen con mayúscula y tiene que ser del mismo tipo que el atributo. Categoría devuelve una categoría y se asigna una categoría. Email es un string porque acá está definido como string. Entonces, empleado tiene estos tres atributos. Vamos a arrastrar esto hasta acá. Bien, entonces le decía que empleado tiene estos atributos propios y los heredados de persona. Entonces, nuestro constructor de persona, podemos hacer dos constructores, public empleado. Vamos a hacer primeramente un constructor vacío y vamos a hacer un constructor que sí tenga todos estos parámetros. Empleado, entonces vamos a poner de tipo fecha, fecha de ingreso. Y vamos a poner de tipo categoría, y vamos a poner de tipo string un email. Esto sería en principio, pero con esto estaríamos inicializando solamente los atributos de empleado, los propios, y los heredados no. Para también tener en cuenta los heredados, se pone dos puntos en el constructor y se pone la palabra base y aquí se pasan los parámetros para el otro constructor, el constructor del padre, pero esos parámetros tienen que estar también definidos en esta lista de empleados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a esto de persona, yo voy a copiar todos estos parámetros, voy a venir acá, lo voy a pegar a continuación de email. Fíjense en que copié nombre, apellido, DNI y domicilio, y en el paste lo único que tengo que pasar es nombre, apellido, que son estos mismos que ya vienen en empleado. Simplemente hago un pasaje. DNI y domicilio. Listo. Con esto yo inicializo los atributos del padre y los atributos de empleado se los inicializa así. Fecha de ingreso es igual a fecha de ingreso. Es decir, este. Se lo paso a fecha de ingreso. Y de igual forma categoría. Este es igual a categoría que llega como parámetro. Y por último, email es igual a email. Entonces, fíjense cómo funciona el constructor en el caso de una clase que heredó de otra. El constructor, la clase que heredera, por así decirlo, debemos pasarle
todos los atributos que queramos inicializar. Y luego de incluso los atributos de los padres. Entonces, con el 2 puntos se pone la palabra base y estos mismos que son del padre se los pasa dentro de base, pero sin poner el tipo de dato porque ya están aquí. Ok. Con esto tendríamos herencia y el constructor de la herencia. Para ver un caso práctico, vamos a poner acá empleado igual a new empleado. Y acá vamos a ver que tenemos dos constructores, uno vacío y uno con todos los parámetros. Entonces vamos a poner la fecha de ingreso. Vamos a ponerle que es hoy. Now. Y vamos a poner la categoría. Y acá sí necesitamos pasarle una categoría. Es decir, un objeto de tipo categoría. Podemos hacerlo aquí. Declararnos un objeto categoría. Ponerle igual a new categoría. Y inicializar, por ejemplo, 1. Por ejemplo, gerente. Ahí está. Entonces, este cate pasárselo aquí. Porque esto espera un objeto categoría. Ahora viene un string email. Podemos poner martin@gmail.com. El nombre. Martín. El apellido. Palermo. Y un DNI. Y un domicilio. El DNI va sin comillas porque es de tipo long, que es un tipo entero. Y el domicilio sí va así. Pasaje Lugones. Ahí está. Listo. Entonces, empleado, si hacemos un break nuevamente acá, damos play y pasamos esto con F10. Vamos a ver que empleado tiene los atributos propios, la categoría que a su vez está el ID, gerente y el 1, el email, la fecha de ingreso que es hoy y en base podemos ver todos los atributos del padre, de los atributos heredados de la clase padre, apellido, DNI, nombre y DNI. Ok, entonces de esta manera nosotros hicimos una clase, hicimos otra clase que hereda de esa superclase y vimos cómo funcionan los constructores tanto de la superclase como de la clase hija. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video, esta clase. Yo les recomendaría que ustedes hagan todo lo que yo hice. Intenten ustedes hacer todo lo que hice, declarar las clases, correr estos ejemplos y van a ver que con la práctica se les va a aclarar mucho más si es que tienen algún tipo de dudas. Muy bien, para la próxima clase vamos a ver métodos, tantos estáticos como no estáticos. Vamos a ver también parámetros, distintas formas de pasar parámetros. Y vamos a ver alguna aplicación donde hagamos uso de todo esto, clases y métodos, variables y demás. Bueno, mi nombre es Mario. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.